si no, no nos alcanzan los nombres, digamos, para poder identificar los distintos óxidos del nitrógeno. Ahora, si a vos no te dicen ninguna nomenclatura en especial, podés usar anhídrido, pero también podés usar o numerales de Stock o por atomicidad. Pero no se asusten porque en algún momento puede aparecer el anhídrido carbónico, por ejemplo, o anhídrido nitroso. Y otra pregunta, profe, en una tabla dice fosfina, y yo sé que debe ser algo con fósforo, pero no sé si hidrógeno, oxígeno. Ah, ese es el nombre. Si uno te pone en la tabla agua, ¿la conoces? Claro, sería pero el nombre fosfina no tengo ni idea. Bueno, ¿y el agua qué es? H2O, o sea, Bien. Yo me ¿Y acuerdo que dentro la de qué fosfina era compuesto algo binario los normal, pero clasificarías? y la verdad que no sé, porque tiene los dos. Y bueno, ¿y por qué no lo clasificás como qué? Puede ser un óxido, puede ser Puede ser el óxido de hidrógeno y también podría ser ¿qué? ¿Qué otro hidruro. elemento Un tiene? hidruro molar. Claro, el hidruro Es, del oxígeno. Y tiene un nombre particular. es Ah, fosfina, así que tiene algo que ver con claro, y la fósforo. fosfina es el nombre particular que tiene el hidruro de fósforo. Es decir, la fórmula ¿cuál va a ser? HF. que creo que aparecía en la tabla del... A ver, primero, Es ¿qué estado pH3. de oxidación tendrá el hidrógeno en ese compuesto? Más Más tiene uno, uno. porque es un no Más metal. uno. Muy Está con un bien, no metal. y entonces el fósforo sí o sí tendrá negativo. -1. No. ¿Qué estado de oxidación negativo tiene el fósforo? -3, -5 creo que es. -3. Por ahí. Menos. Estamos hablando de estado de oxidación negativo. -5 no tiene. -3. -3. -3. Entonces la fórmula será... pH3. Bien. Recuerden que dijimos que primero se escribe la parte positiva, después la parte negativa. A veces nos olvidamos los docentes también, pero bueno, porque H3P sería. es tan clásico ver el amoníaco escrito al revés que a veces la regla IUPAC que no las olvidamos. Bueno, Eso tiene que pero HF3 queda. justo André tenías algo vos que habías preparado, ¿no es cierto? ¿Era de este ejercicio más o menos? Sí, Lili, esa tabla. Ah, buenísimo. Bueno, ¿qué le parece si compartimos lo que preparó Andrea? Y ustedes, por supuesto, vayan preguntando todo lo que requieran. Sí, por Profe, favor, que esa tabla está difícil. Gracias. Bueno, bárbaro. profe, yo tenía otra pregunta rápida. Sí. En muchos ejercicios nos van nombrando con diferentes nomenclaturas, pero no dicen cuál es. Entonces, a veces hay algunas que tienen el mismo nombre para dos. Bueno, hay No. veces que la atomicidad es muy parecida a la... No, mira, la de atomicidad para los compuestos binarios es la más fácil. ¿Por qué? Sí. Porque te da la fórmula del compuesto. Y está mal si tenés un mismo nombre para dos compuestos diferentes. Eso no debe ocurrir. Porque por eso existen las distintas nomenclaturas. Porque cada compuesto, que es diferente de otro, debe tener un nombre en particular que lo diferencie. Hay que prestar bien atención cuál es la nomenclatura. Cuando aparecen las terminaciones y los prefijos, el oso, el ico, el ato, el ito, el hipo, el per, todo eso es clásica. Entonces ahí tienen que recordar, uy, a ver, el oso, ¿cuánto se usaba? El ico, el per, el... Bueno, y después, por atomicidad, me da la fórmula de compuesto, me dice cuántos elementos de cada, cuántos átomos de cada elemento hay. Esa es la más fácil. Y por numerales de Stock tampoco es difícil. ¿Por qué? Porque en general los óxidos son todos óxidos, no importa si son ácidos o si son básicos. ¿Por qué? Y bueno, porque me aclara, entre paréntesis, el estado de oxidación de cada elemento. O sea que hay los numerales de Stock tampoco es difícil. Lo que pasa que, bueno, cuanto más ejercicios hagan, más fácil les va a resultar a ustedes reconocer qué tipo de nomenclatura. Lili. Sí. ¿Y con los hidruros salinos?
Los hidruros salinos tienen una única forma de nombrarlo, porque recordad que los hidruros salinos se forman con los elementos más reactivos del grupo 1 y del grupo 2, del litio hacia abajo y del calcio hacia abajo. Y cualquiera de esos elementos, ¿cuántos estados de oxidación tienen? Los del grupo 1 y los del grupo 2. Uno y Uno. dos. Uno cada uno. Entonces es redundante nombrarlo por cualquiera de las otras. Bueno, en algunos casos podríamos nombrarlo ¿Sería por solamente por la atomicidad. clásica, atomicidad y stock estarían de más? Claro, o sea, por atomicidad, por ejemplo, el dihidruro de calcio lo podrías nombrar. Pero bueno, ahora seguro que alguna de estas cositas preparó Andrea. ¿Qué les parece si la dejamos que ella trabaje la tabla? Que me parece que por ahí andan. ¿Puede ser? Sí, profe. Bueno, a ver, Andrea, dale. Cualquier cosa hablamos y preguntamos, ¿eh? Ahí tenía, bueno, estos son los primeros ejercicios de la guía. ¿Tuvieron dudas con alguno de los primeros? Que también había puesto un par para hacer un par. ¿Cómo determinar el estado de oxidación Que era? los veamos. Claro, ese era el 1. En el 2 ya empezaba con los óxidos. Ah, perfecto. Y puse un par de cada uno, si quieren los vemos. En el primero me pedía escribir la fórmula de los óxidos básicos. Ya me dice que son óxidos básicos. Y me da el elemento y me pide nombrarlos con las 3 nomenclaturas. En el la me da el bismuto. Y ya me dice que está con un estado de oxidación más 5. ¿Sí? Entonces recordamos que en los óxidos básicos, ¿sí? Tenemos al metal que está con un estado de oxidación positivo, y el oxígeno, bueno, en los óxidos está con un estado de oxidación de -2. ¿Sí? Esto es lo que puse acá arriba. Entonces, teniendo en cuenta los dos estados de oxidación, ¿sí? ¿Cuál sería la atomicidad de cada uno? ¿Cómo lo formula Dos este del- 5 compuesto? y menos 2. ¿Cómo? Claro. 5 y 2 2. del bi y 5 del oxígeno. Bien, 2 en el bismuto y 5 para el oxígeno. Los cruzamos. Claro, acuérdense que se cruzan. En este caso, bueno, no puedo poner los subíndices. Tengo por allá arriba. Estoy con Simón en los brazos y... Está complicado. Claro, bueno, no le voy poniendo todos los subíndices porque si no... Pero bueno, claro, acuérdense que se cruzan los estados de oxidación, sí, se cruzan. El 2 va a ir como atomicidad del bismuto y el 5 como la atomicidad del oxígeno, ¿sí? Profe, Eso como regla general. Después, si ¿Bismuto lo pueden 2? simplificar, se simplifica. En este caso, no. ¿Sí? profe, Sí. si no nos dan los estados de oxidación es prácticamente imposible, ¿no? Que nos demos cuenta porque si es el 3 o el 5 Claro, o Te te da el tiene que estado de dar oxidación. algo. ¿Cómo, Lili? o el Perdón. nombre. No, perdón, yo que me metí. Te tienen que dar o el estado de oxidación o te tienen que dar el nombre. Claro, Claro, sí, Algo sí. te tienen que decir. claro, para poder formularlo tenés que tener algún dato. Claro. Si no te A están no ser que estudiando tenga cero solo un divismo, estado de oxidación, el elemento Claro, que te salvo da, que y bueno, sean ahí, elementos como acá en con este caso. fuerza. Entonces, para el bismuto tenemos dos estados de oxidación posibles, ¿sí? El +3 y el +5, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo llamaríamos con la nomenclatura clásica? Sería óxido bismútico. Óxido de bismuto. Muy bien, óxido bismútico. Bismútico. Bien, porque estamos usando el +5, que es el mayor estado de oxidación, ¿sí? Entonces tiene la terminación nico. ¿Sí? Si estuviera con +3, terminación oso, ¿sí? Pero acá terminación nico. Por atomicidad, Pentaóxido de dibismuto. óxido de dibismuto. Pentóxido. Claro, dibis. ¿Qué me falta acá? La cantidad de oxígeno. La atomicidad del oxígeno. Sí. Uy, borré la tele. Pentóxido. ¿Sí? Pongo la atomicidad del oxígeno y la del bismuto.
Y por stock, Óxido de Óxido de oxígeno con un número de romano. bismuto 5. de bismuto 5. Muy bien. Bien, el otro nos daba el sodio, y en ese caso, sabemos que el sodio tiene un solo estado de oxidación posible, ¿sí? Entonces ahí si no me dice nada, también lo puedo formular. Lo que me preguntaba recién el compañero. En ese caso sí. Porque solo tiene un estado de oxidación. ¿Sí? Entonces, ¿qué atomicidades tienen el sodio y el oxígeno? Para formular. Na2O. ¿Cómo no escuché? Na2O. 2. Na, Muy bien. ahí. Sodio, 2. Sí. Claro, sodio, Na es sodio. Claro, yo nombré el compuesto. Está bien. Pero Nomenclatura tendría- clásica. Esta es fácil. Óxido de sodio, pues no tenés para elegir. Óxido de sodio. Por atomicidad. Monóxido de disodio. Ah, pusimos para el agua. Muy bien. Y por stock. Óxido de sodio. Muy bien, ahí no aclaramos Igual entre eso es paréntesis. recontra redundante. ¿Cómo? Que es recontra redundante, no se usan esas nomenclaturas para el caso del sodio. Claro, acá no aclaramos con números romanos porque el sodio tiene un solo estado de oxidación. Por eso no Tampoco le sería ponemos necesario usarla por En nomenclatura. esos óxidos se usa la clásica nomás, ¿no? Sí, Claro, acá igual como me pedía nombrarla por las 3 nomenclaturas, quise ponerla para que veamos las 3. Después, acá me da el nombre y me pide escribir, bueno, la fórmula. En este caso me da el nombre. Sí, el óxido ferroso. Porque va a estar formada por el hierro y el oxígeno. oxígeno. Uno de Oxígeno. hierro y uno de oxígeno, ¿no? ¿Sí? Si la terminación es oso, ¿con qué estado de oxidación va a estar el hierro? Con 2. Dos. Con +2, muy bien. Entonces, si el hierro está con +2 y el oxígeno está con -2, tengo que agregar algo más. No, ya está. Ya está, No, nada, se cancela. ya tienen las cargas neutralizadas, sería. ¿Sí? O sea, ahora sumatorio de las cargas, el estado de oxidación me da 0. Muy bien. Dióxido de titanio. ¿Cómo lo formulo? 2 átomos de oxígeno y el titanio. Bien, primero Uno de el titanio y 2 de Titanio. oxígeno. 2 átomos de oxígeno. Ahí está. Muy bien. Eso eran facilitas. Después ahora me dice que tenemos óxidos ácidos, ¿sí? Y otra vez me da el elemento con su estado de oxidación y me pide nombrarlo por las 3 nomenclaturas. André, un segundo, Sí. para que quede claro que quedó medio ahí confuso. Si usás numerales de stock, siempre hay que poner el estado de oxidación. Acá en En el- el caso del sodio, como yo dije, no es necesario nombrarlo por numerales de stock, porque es redundante, porque hay un único estado de oxidación. Pero en verdad habría que poner el estado de oxidación. Ah, bien. Claro, quedó ahí medio como... Pero sí, hay que ponerlo, pero lo que no es necesario ni sería necesario nombrarlo por numerales de stock porque hay un único estado de oxidación. Claro. Ah, está bien. Para que Tenía quede entendido. claro por lo que ponían los chicos en el chat. Ah, bien. Bien, ahí quedó claro entonces. Le agregamos el estado de oxidación aunque Ahí tenga una está, sola. perfecto. Bien, entonces acá en el caso del carbono me dice que está con un estado de oxidación +4. ¿Sí? Y el oxígeno siempre con un estado de oxidación -2. Oxígeno 2. Oxígeno 2, muy bien. Nomenclatura clásica.
óxido de carbonito, Anhídrido carbónico. anhídrido, perdón, carbónico. Ah, claro, no Bien, carbónico. acá como somos tan, tenemos óxidos ácidos, los nombramos como anhídrido. Y lo podemos nombrar como anhídrido, la raíz del carbono y terminación. Está con el más Ico, 4, ico. ico. Está con el mayor, entonces terminación ico. Anhídrido carbónico. ¿Sí? Por atomicidad. Este espacio. Dióxido. Y óxido de carbono. Dióxido de carbono. Y por stock, Óxido de carbono 4. de carbono 4. Bien. Y ahora me da el cloro que está con un estado de oxidación más 3. ¿Cómo formulo a este óxido? Cloro 2, oxígeno 3. Cloro 2, oxígeno 3. Bien. Nomenclatura clásica. Ahora el cloro está con 4 estados de oxidaciones posibles. Anhídrido cloroso. Cloroso. Bien, estamos con el más 3. Sí, entonces recuerden que si es el más, si estuviera con el más 1 sería hipooso. En el caso del más 3 termina en oso, en el caso más 5 termina en ico, y en el caso del más 7, que es el mayor, agrego prefijo per, y terminación ico. Entonces sería anhídrido cloroso. Muy bien. Por atomicidad, Trióxido de dicloro. trióxido. Profe, ¿cómo dijiste que terminaba cuando tenía más 7? Con los, ¿se acuerdan que teníamos, por lo general tenemos 2 estados de oxidación, ¿sí? Para el más chico terminación oso, para el más grande terminación ico, ¿sí? Pero acá para el más chiquito empieza con hipo, ¿sí? Prefijo hipo, terminación oso, y para el más grande prefijo per y terminación ico. Para el más grande empieza con per. Me agrego el prefijo per. Profe, si tiene 5 estados de oxidación, ¿Y qué caso hay, Lili, con 5 estados de oxidación? No, eso iba a preguntar yo, porque en mi tabla te aparece con Sí, un el montón, nitrógeno tiene. pero Y te bueno, ahí aparecen usamos resaltados, te aparecen resaltados los más estables, digamos. A veces hay que decidir con cuál. En el caso del nitrógeno no podés usar nominales de atomicidad porque, perdón, es la única que podés usar. Numerales de stock no podrías usarla, pero eso lo vemos después. Claro, igual tienen en la guía la tablita, ¿no? Porque ese Sí. sería un caso especial Sí, donde, sí, sí. Con los casos especiales. según claro. el estado de oxidación con el que esté. otra consulta tengo, profe. Por ejemplo, el cloro también tiene -1. Ahí tendría 5 ¿Tiene estados de qué? oxidación. Claro, pero acá estamos este es un óxido ácido. En O los sea, no puede Sí. formar óxido con -1. El que va a estar con un estado de Recuerden- oxidación negativo es el oxígeno. Recuerden las reglas de los estados de oxidación, que nos hablaba específicamente de los halógenos. Cuando no se combina con oxígeno es -1. Claro, pues Claro. generalmente con los metales. ¿Mm? Sí, a mí en mi tabla me aparece que tiene 4 y Tengo 6 una también. pregunta. Claro, pues ahí no lo consideré. Sí, ¿cómo? Tengo una pregunta. Las nomenclaturas que usaríamos dependiendo, digo, si es óxido básico, óxido ácido, serían las que estarían en los power. Digamos, en hidruro salino no aparecía la de stock, pero sí las otras dos. No sé cuál, Lili, que presentaron el martes. Perdón, estaba viendo el WhatsApp. ¿Qué? Preguntaban por el power. ¿Cuál preguntaste? No, mi duda es que, por ejemplo, consideramos las nomenclaturas que aparecen en los PowerPoint respecto a si es óxido ácido o un hidruro salino, porque, por ejemplo, en los hidruros salinos no aparece la de stock y solamente aparecen las otras dos. Entonces es más usual usar esas dos. Los hidruros salinos, la única que tenemos es, acordate, eso lo dijimos hace unos minutos antes.
No, sí, Los pero hidruros salinos corresponden a los compuestos binarios de hidrógeno con los elementos más reactivos del grupo 1 y del grupo 2, que tienen un único estado de oxidación. Por eso usamos una sola. Tienen un único estado de oxidación. En algunos casos, y eso lo dije, en el caso, por ejemplo, del hidruro de calcio, podrías decir dihidruro de calcio, o sea, usarla de atomicidad. También, no hay problema. Pero si no, nos quedamos con una sola, porque tienen un único estado de oxidación. Esperen un minuto que enchufo la compra. Bueno. Profe, Lili, Sí. y en los tres amoníacos, el cloro, el bromo y el yodo me aparecen a mí en la tabla 5 y 6 estados de oxidación. Por ejemplo, en el cloro me aparece 1, 3, 4, 5, 6, 7. El cloro tiene un montón, y eso hablamos también el otro día. Ustedes pueden tener una tabla donde estén resaltados o indicados los estados de oxidación más comunes. Otras tablas tienen un montón de estados de oxidación. Nosotros estamos trabajando con los estados de oxidación más comunes de los elementos. Y para eso también hay entre los archivos, en PEDCO hay una tablita de estados de oxidación más comunes que usamos. Y si tienen que trabajar, nosotros, por ejemplo, en el examen les puede aparecer, escriba la fórmula del compuesto formado por cloro-oxígeno cuando tiene estado de oxidación más 4. Listo, lo forman. Para escribir la fórmula, ¿cuál es el problema? Y si lo tendrían que nombrar, pues encuentren la manera de nombrarlo fácil. O sea, olvídense de la clásica, porque por ahí no alcanzan a encontrar prefijos, no nos alcanzan los que estamos trabajando, como prefijos y sufijos, y entonces lo nombran por numerales de Stock, o por atomicidad. Los compuestos binarios son fáciles de nombrar. Pero Bien, no se gracias. asusten por eso. Ustedes formen el compuesto que nosotros le decimos. Y si en la tabla periódica ese estado de oxidación no aparece, no importa. Nosotros le pedimos que lo escriban. ¿Por qué? Porque ya les digo, hay tablas periódicas que tienen muchos, o hay algunas que tienen nada más los más comunes. Pero no pasa nada con eso. Claro, manéjense entonces con la tabla, esa está en PEDCO, ¿no? Sí, pero pueden manejarse con la de ellos también. Lo que Sí. tienen que tener claro es, a ver, de los halógenos, por ejemplo, no importa si el cloro tiene un montón, lo importante es que tiene algún estado de oxidación negativo y eso cuándo lo vamos a usar, en qué tipo de compuesto lo vamos a usar. Después, siempre que se una con el oxígeno o el flúor, va a tener estado de oxidación positivo, entonces podrá formar compuestos de los números de estados de oxidación que muestren las tablas, porque por algo están los estados de oxidación, porque se han encontrado compuestos. Pero no se asusten si tienen de más o de menos, depende de la tabla periódica que tienen. Bueno, ahí está la tablita. Bueno, a ver, empecemos con el primero. Identificamos primero la función química. ¿Qué sería? Todos no metales. ¿Dos no metales? No, perdón. Flashé, claro. Tenemos el calcio y el azufre. Sí, sí. El nombre sería de hidrácidos. ¿Cómo? Sal de hidracio, sí, muy bien. Sí. ¿Sí? y el nombre es sulfuro de calcio. Y el nombre es sulfuro de calcio, sí. Nombramos al anión que forma el azufre. Y después el metal. ¿Sí? Muy bien. Anhídrido sulfúrico. SO3. CO3, muy bien. ¿Con qué estado de oxidación estaría ahí el azufre? Según la terminación esta. 6. O sea, el más grande. 6. 6. El más grande, más 6, muy bien. Ahí para el azufre tenemos
posible estado de oxidación, el +4 y el +6. ¿Sí? Entonces en este caso va a estar con un estado de oxidación +6. Y la función química, Es óxido, un óxido ácido. Ácido. óxido ácido. Bien. Acá está la fosfina. Sí, que hablábamos recién. Es un nombre particular, así como le dijo Lili, como tiene el agua, el amoníaco, ¿sí? Sí, es pH 3. Muy bien, ahí, sí. Está bien ponerlo así, Lili, ¿no? Sí, como el amoníaco. Sí, por eso yo les digo a los Claro. chicos, en verdad tendríamos que escribirlo al revés, Claro, pero sí, el sí. amoníaco es un clásico de poner NH3. Por lo general, claro. Y en estos Sí. compuestos así, Es lo que que tienen pide un la nombre en IUPAC. particular, lo ponemos así, Claro. pero nos cumpliría con la regla de que primero ponemos al El más hidrógeno. electropositivo y... Claro, No, perdón, el positivo. En este caso no estamos hablando de más electropositivo. Me fui en las... pero bueno, comúnmente lo vamos a encontrar así, como los casos del amoníaco, el agua. El agua no, perdón, el amoníaco. El agua lo ponemos, lo escribimos bien. Entonces, ¿qué sería? Un hidruro molecular. Bien, un hidruro molecular. ¿El más electronegativo siempre va a la derecha? El que tiene estado Ahí de va. oxidación negativo. Claro, Por eso que le decimos, lo correcto sería escribir primero el positivo y luego el negativo, pero ya les digo, amoníaco lo van a encontrar siempre escrito como lo puso Andrea, NH3. claro. Es muy difícil verlo como H3N, que es lo que nos pide la IUPAC, que lo escribamos así. Claro, pero lo van a encontrar así escrito. Bien, es un hidruro molecular, ¿sí? Tenemos al hidrógeno con un estado de oxidación positivo y el fósforo con un estado de oxidación negativo. Bien. Este compuesto, que primero identificamos qué es, para después nombrarlo. Un hidrácido. Un hidrácido, muy bien. ¿Por qué te diste cuenta que era un hidrácido? El AC te dice que está en contacto con el agua. Claro, recuerden que dentro de los hidruros moleculares tenemos a los hidrácidos, ¿sí? Que cuando se disuelven en agua, ¿qué significa esto? Que eso significa lo que dice acá entre paréntesis, ¿sí? Que está disuelto en agua, ¿sí? Y tienen propiedades ácidas, los denominamos hidráceos. Y ahí también tenemos un nombre en particular, que ¿cómo es? ¿Cómo los nombramos? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Muy bien. Óxido cuproso. ¿Qué tenemos? Estamos usando el chico. Función química, identifiquemos primero. Óxido básico. Óxido Un básico. óxido básico. Básico. Bien, tenemos entonces al cobre y al oxígeno. Sería Cu2O. Claro, cobre 2. Uy, vamos a repetir. Cobre 2, oxígeno, ¿sí? Porque ¿con qué estado de oxidación estaría el oxígeno ahí? El cobre, perdón. Con 2. Más Con uno. 1. Ah, El oxígeno está con un estado de oxidación Menos 2. -2. Entonces el cobre, Con 1. Por eso los dos átomos. claro, está. Primero identifiquemos entonces con qué estado de oxidación para después ponerle la atomicidad, ¿sí? El oxígeno sabemos que siempre está con -2 en los óxidos. ¿Sí? Y si me dice cuproso, termina en oso, entonces voy a tomar el más chico de los estados de oxidación del cobre, ¿sí? Tiene +1 y +2. Entonces en este caso va a estar con el más chiquito, que es +1. ¿Sí? Entonces recuerden que si el oxígeno tiene 2, como estado de oxidación, -2, se cruzan, ¿sí? Entonces la atomicidad del cobre va a ser 2. ¿Sí? Porque el cobre tiene arriba un 1. ¿Sí?
Si no se dan cuenta, escríbanlo como, y hagan la reglita esa de cruzar los estados de oxidación con las atomicidades. Sí, por eso iría un 2 acá. ¿Sí? El óxido... Sí, ¿queda una duda con esa? No por mi parte. Bueno. El óxido de nitrógeno 1. Es Sí, ácido. un hidrácido. Un óxido ácido. Un Óxido óxido. ácido. Ya el nombre me lo dice. Un óxido ácido. Sí, ¿cómo sería su fórmula? Tengo nitrógeno y Sería- oxígeno seguro, ¿no? N2 o 3. N2O. N2, oxígeno. ¿Sí? Como el caso anterior. El estado de oxidación del nitrógeno es +1. ¿Sí? El oxígeno está con -2. Ah, profe, ¿puede ser que en mi tabla aparezca como el más chiquito, el 3? Sí, puede ser que diga +3 y +5. Nada más. Sí. Pero sí, a ver, yo tengo, no sé la tabla esa que le... ¿Con qué elementos están? ¿Con qué elementos están? El nitrógeno. Sí, puede ser que a veces en las tablas aparezca +3 y +5, nada más. Sí, eso es medio raro que aparezcan tan poquitos. A mí me parece todos menos el 1. Más 3, A mí también. 5, 4 y 2. 2, 3, 4, 5. Sí, con el 1 Igual ahí, forma. profe, el estado de oxidación te lo da el stock, ¿o no? Claro, igual ya está indicando ahí que el estado de oxidación es 1, o sea que no se la compliquen tanto ahí. ¿O no? Igual en mi tabla aparece el 1. Sí. Pero no pudiera ser tranquilamente N2. O sea, estado de oxidación 2. Acá me está diciendo el estado de oxidación es 1. ¿Sí? Entonces sabemos que el nitrógeno, en este caso en los óxidos, va a estar es positivo, es +1. No sé por qué decís que es 2. Ya me está indicando que es 1. No sé si lo escribí bien, a ver, estaba mirando la tabla. Sí. No, por un tema de la tabla que no aparece. Sí, Significa uno, aparece. significa Bueno, que en es uno general directamente. aparece. Pero no No, importa, ya no. les dije, si nosotros le pedimos ese, escríbanlo, existe. Acá ya te está indicando que es 1. Vos lo que tenés que Existe, y les formularlo. digo más, es un gas que antes se lo usaban como anestésico los dentistas y se lo conoce como el gas de la risa porque producía risa. Bueno, por lo menos uno sale contento después del dentista. Sí, se usa para los autos también. Pero bueno, acá ya me está indicando que es el estado de oxidación. ¿Sí? Entonces, solo tenemos que formularlo. ¿Sí? El que sigue, ¿qué es? Un El óxido óxido ácido. ácido. Un óxido ácido. Muy bien. ¿Cómo lo nombramos? ¿Qué nomenclatura usamos? Podemos elegir cualquiera. Claro. Anhidrio. Anhídrido hipofosfórico. Hipofosforoso. ¿Cuántos estados de oxidación tiene el fósforo? Claro. Fosforoso nomás sería, ¿o no? 3, estaría bien, como dijo. A ver, ¿No sería ¿qué estado de fosforoso nomás? oxidación presenta el fósforo? 3, 4 y 5. me parece. 5 nomás, me parece. Pero el 3 y el 5 son los más estables, creo. ¿3, 4 y 5? Bueno, ven, ahí tienen más que yo en mi tabla. Claro, yo tenía, claro. Yo tengo más, menos 3 y 5. Sí, yo también. A mí Entonces, también, pero me aparece ante la resaltado el duda, 3 y el 5. entonces, ante la duda, no usen clásica, porque no conozco el hipo fosforoso. Entonces, ante la duda, no usen clásica, usen cualquiera de las otras dos y no se equivocan. Claro. La de stock. Yo le puse trióxido de difósforo.
Hasta si tenés duda con los Sí, también los- podemos usar la te conviene- atomicidad por esto. Claro, Te conviene atomicidad si tenés un poco de duda con los de oxidación. exactamente. Es mucho Sí, más pero en Porque el ni siquiera lo cuestionario, usás. en el cuestionario cuando nos digan escribilo de la forma clásica, ahí fuimos. Vamos a tener que descargarnos la misma tabla que ustedes. Y no se trataremos que en estos casos confusos no pedirles la clásica, ¿no? No sé, Lili. Es que, no, que ya van a tener, como les dijo, como se los dije yo y también les dijo, tienen en el PEDCO, tienen una tabla y suele aparecer en la parte, en la contratapa de la tabla, pueden aparecer las valencias, como les decían antes, las valencias más comunes de los elementos. Fíjense ahí atrás. ¿Está el +4 del fósforo? A mí me parece de un lado o del otro no. A mí me parece. Sí, profe, del otro lado a mí me parece +3, -3 y 5, no me parece 4. Claro, por eso les digo. No rebusquen tanto, pero la clásica, úsenla cuando realmente sea, digamos, que no haya dudas. Claro. En cambio, para los compuestos binarios, lo mejor es, lo más fácil es atomicidad y numerales de Stokes. Sí, en este Sería nítrido caso fosforoso, entonces. sería lo más fácil stock, porque igual se puede ponerlo. Por las atomicidades, ¿no? Yo usaría stock, que sería lo más fácil. De cualquiera de las dos se puede nombrar. Sí, nombramos óxido de fósforo 3. El estudiante. Cualquiera de las dos es fácil. Sí. ¿Cómo sería por atomicidad? Dióxido de Trióxido de difósforo. Trióxido de Claro. fósforo. Sí. Bien. El otro, trifluoruro de nitrógeno. ¿Qué NF3. función química es? ¿Qué Flúor tenemos ahí? 3. El flúor y el Dos nitrógeno. Nitrógeno sería. Son dos no metales. Dos no metales. Bien. ¿Cómo lo nombramos? Primero, o sea, ¿cómo lo formulamos? Flúor 3. NF3. NF3. Bien. Primero ponemos, si primero nombramos al fluoruro, sí que va a ser el anión. Ahí lo ponemos a la derecha y después el nitrógeno. Sí, como ya me indican las atomicidades, en el flúor pongo un 3. Cloruro mercurioso. ¿Puede ser que eso sea una sal de hidrácido? Bien, una sal de hidracio. ¿Cómo lo formulamos? ¿Qué va Me primero? perdí, ¿por qué una sal de hidrácido? HGCl. A ver, vamos a formularlo para verlo. Que está formado por HGCl. Un átomo de Cloro. mercurio y uno de cloro. ¿primero va el cloro o primero va el El mercurio primero. El mercurio. metal? Bien. Mercurio no me equivoco. Primero va el metal. Sí, después el Ahí no metal. estaría. Entonces, esta se llama sal de hidracio porque proviene del hidracio, sí, que forma el cloro. Sí, el ácido clorhídrico, Es sería el que un- vimos acá. Sería un metal con un no metal, por eso Es lo un pensé metal, como claro, sal también de un hidrácido. metal con un no metal que es el cloro. Sí, entonces primero escribimos al metal y después al metal, ¿sí? Y tengo que agregar algo más. ¿Cuáles son los estados de oxidaciones ahí? Uno el mercurio y -1 el cloro. Bien, el mercurio ahí tenemos dos estados de oxidación posibles, +1 y +2. Pero como En este tiene caso eso, termina en oso, entonces sí. va a estar con un estado de oxidación +1. El estado de oxidación de mercurio va a ser +1.
Y bueno, Así con se el cloro no habría estado habría oxidación, dudas profe. porque el único estado de oxidación negativo posible es el -1. Entonces me quedaría así la fórmula. Sí, +1 y Falta -1. el 2, mercurio 2. Claro, mercurio sí, por eso terminación perdón, oso, no dije porque es el más chiquito el que usa. Perdón, no dije nada, pensé en el oxígeno, no dije nada. Profe, me quedo duda con ¿por qué es sal de hidrácido? Porque está formado por un metal y un no metal, ¿sí? El mercurio es el metal, el cloro no metal, sí, y proviene del hidrácido, sí, que forma el ácido clorhídrico. Claro, Que serían forma el números cloro, que no perdón, que es el son ácido ni el clorhídrico que oxígeno ni vimos el antes. hidrógeno, ¿no? Ah, gracias. Sal de hidracio, sal binaria también lo podemos llamar. Bien, y el último, ¿qué sería? Un hidruro iónico. Un hidruro Salino. iónico, bien, o salino. Arriba, ¿cómo lo nombramos? Sí, hidruro salino. En la tablita esta. Pero está bien, es un compuesto iónico. Tenemos al sodio y al hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo los llamamos ahí? Hidruro. Hidruro de sodio. Hidruro de sodio, muy bien. Profe, ¿cuál vendría a ser bien la diferencia entre hidruro molecular y un hidrácido? ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Hidruro molecular y un hidrácido, porque hidruro molecular es un elemento y el hidrógeno. Y el hidrácido es hidrógeno y un metal. Claro, los hidrácidos son un tipo de hidruros moleculares. ¿Sí? Ajá. Los hidruros moleculares tenés el hidrógeno, sí, como vimos para el ácido clorhídrico. El hidrógeno y el cloro, que es un elemento del bloque P, ¿sí? Según la clasificación que tenemos ahí arriba. ¿Sí? Y para En diferenciarlos particular, bien, los hidrácidos, sí, como nos damos cuenta que es un hidrácido, porque nos tiene que indicar esto, que está en solución acuosa, si no nos tendría que decir que está en estado gaseoso y tener una G, ¿sí? y solo sería hidruro molecular si tiene una G. Claro, si tiene G, es un hidruro molecular, ¿sí? No hay otra forma de saberlo si no nos dice AC o G. Y no, te tiene que indicar eso. Los Listo, hidruros gracias. moleculares, perdón, Andrés, los Sí, hidruros sí. moleculares pueden no tener la G, no indicarte el estado de agregación, y siempre que sea hidrógeno con algún elemento del bloque P, dan lugar a los hidruros moleculares. Sí es importante que aparezca el estado de agregación en los hidruros que corresponde, porque no todos los moleculares forman hidrácidos. Entonces, en ese caso, si uno quiere que lo nombren, entonces sí o sí, ahí les vamos a indicar el estado de agregación. Ya está. ¿Quedó claro? Sí, gracias. En general, cuando vean en reacciones y demás, normalmente vamos a trabajar, por ejemplo, con el ácido clorhídrico. ¿Qué es el ácido clorhídrico? Y bueno, es el cloruro de hidrógeno que cuando se disuelve en agua tiene propiedades ácidas y por eso lo llamamos ácido clorhídrico. Como está en solución, va a aparecer como ácido clorhídrico, si ustedes lo tuvieran que nombrar. Bien, ahí quedamos claros. Claro, no todos los moleculares dan lugar a los hidrácidos, no todos. Son los del bloque del grupo 17, y los del 16 sí. Ahora ya del 15 no. Ni el amoníaco, ni la fosfina, ni la arsina, esos tienen propiedades ácidas. No son tantos los hidrácidos. Bien, ahí quedamos claros. Si no le indicamos nada, lo nombran como
Un hidruro molecular. Está perfecto que lo nombren como un hidruro molecular Claro. normal, tipo fluoruro de hidrógeno, selenuro de hidrógeno. ¿Mm? Bien. Bueno. Ahí sería la terminaríamos con la tablita esa. Buenísimo. ¿Quedó claro? Sí, ¿Ya la profe. habían trabajado? En Sí. esta tabla me había trabado. ¿Por qué? Contanos. Hasta acá llegué porque había hecho todo lo otro y bueno, acá me trabé y seguí con otra materia. Ah, ¿Pero por qué te trabaste? ¿Cuál fue tu dificultad cuando tuviste que completar esa tabla? Apenas empezó la clase, vio que le hice las preguntas, eran sobre esta tabla, por ejemplo, la fosfina, después lo de los hidrácidos, bueno, todas las preguntas que hice ahora. Ah, perfecto. Bueno, recuerden que tienen que leer bien la guía y escuchar en lo posible la clase, porque todo esto lo vamos hablando y todo esto está también escrito en la guía, así que la tienen que leer. No intenten trabajar con lo que nos escucharon a nosotros en la clase, porque quizás falte un poquito, le falte algo de contenido como para poder desarrollar la tabla. ¿Eh? Yo me trabé solo en un punto de la próxima tabla que estaba. Bueno, ahora vemos la próxima. bueno, ahí dejo de compartir. No sé cómo seguimos ahora. La otra tabla ya es de ternarios. No sé hasta dónde vieron de ternarios. Todo vimos. Perdón, nos faltó oxosales que la va a dar después Dani. Ah, bien. Igual si el estudiante o la estudiante avanzó y recuerda cómo estaban formadas las oxosales, porque sí las trabajamos desde el punto de vista del enlace anterior, el que llegó hasta oxosales podría hacer la guía, aunque nosotros no las hayamos presentado, porque está todo bien explicado en la guía. No sé hasta dónde llegaron. Eso te iba a preguntar, profe, más o menos, ¿cómo será el cronograma para que vayamos como al día? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo con esto? Y hoy vamos a terminar de nosotros trabajar oxosales en el pizarrón, así que ustedes esta semana podrían trabajar bastante esa guía, y darla por finalizada ya el martes, como para que tengan las dudas, y no sé si el martes ya no tendríamos que empezar con la nueva unidad, que es de mucha aplicación. Ya ahí vamos a trabajar en reacciones químicas y sí o sí aparecen todos los compuestos. Ah, Sí, buenísimo. tienen que manejar el tema de nombre, fórmulas. Profe, ¿cuándo va a ser el cuestionario? ¿Base de fecha? Vamos a ver si lo mantenemos el mismo día, no sé, vamos a ver cómo andamos. Recuerden que este cuestionario va a ser de las 2 unidades el próximo. ¿Y cuándo era? 5 y de No, las 6. Creo que era el No 22 tengo como el fecha tentativa. cronograma abierto acá. Pero tenemos que 22 de trabajar estequiometría. Estequiometría es un tema, no es difícil, pero a veces cuesta. Y eso también, muchos problemas, muchos. Cuanto más problemas Más difícil. trabajen, más seguros se van a sentir en el tema. Pero bueno, a ver, para el estudiante que pudo avanzar en la guía, ¿comenzó a trabajar los compuestos ternarios? No. Algunos No. tipos que estaban pidiendo la segunda tabla, no sé, será el ejercicio 7. Pero la segunda tabla no es de ternarios. Sí, por eso. Ahí en el chat sí, están diciendo que sí. Ah, bueno, si quieren se puede trabajar la tabla esa, empezar a trabajar la tabla esa. Claro, pasa que ahí tenemos oxosales, no sé. Bueno, las oxosales las podemos nombrar ya como una presentación y después Dani la cierra, o que Dani diga cómo son las oxosales ahí. Como quieran. Claro, habíamos dicho de dar la oxosal al final, ¿no? Edel, ¿vos preparaste algo Edel, o? No, la verdad que no, porque pensé que trabajábamos sobre las consultas, no advertí.
No era necesario, así que no hay problema, Eden. Porque habíamos quedado, ahora 10:30, 11 menos 20 va a venir Mili, les va a contar sobre esa actividad del laboratorio casero, que es obligatoria, sí o sí la tienen que hacer. Y después quizás, ahí sí, entonces le íbamos a pedir a Dani que hable sobre las oxosales. Me parece mejor, Trabajar. ¿Cómo? porque si no, que me parece mejor, porque si no los vamos a embarullar mucho ahora Por metiéndole las eso. oxosales. ¿Qué les parece si trabajamos un poquito más compuestos binarios? A mí las consultas que me hicieron así en forma privada por WhatsApp han sido todas de binario, de ternario todavía parece que nada. Claro, lo que pasa es que en la guía ya no hay mucho más de binarios, que es esos ejercicios. Claro. Bueno, pero podemos hacerle jugar a los estudiantes ahora que nos digan ellos cómo sería el compuesto formado. Escriban la fórmula del óxido de cromo. Nos cuentan cómo la escriben y cómo lo nombran. El óxido de cromo con estado de oxidación más 3. Ese es un caso especial. Forma un oxoácido. ¿El trióxido de cromo es el que forma el ácido crómico? ¿O no? ¿No es el más 7? No, los oxos son cuando tenés un compuesto ternario, este tiene 2. No, el cromo no tiene más 7. Va, por lo menos como más frecuente. No, sí, me equivoqué, perdón, es más 6, tenés razón, que es el cromo más tóxico, pero no, entonces no escribamos ese porque ese es el que forma, pero no importa, pueden escribir el compuesto, pero justo tiene un comportamiento distinto, pero no importa, lo hablamos. ¿Es ternario o binario? ¿Cómo sería la fórmula? Si uno les pide el enunciado, dice escriba la fórmula del óxido CrO. estado de oxidación más 6. CrO3. Cromo, Perfecto. oxígeno 3. ¿Cómo lo nombrarían? Cromo, oxígeno 3. ¿Y cómo lo nombrarían? Trióxido de cromo. Perfecto. Ahí no hay ningún problema, se olvidan si es un óxido ácido. En este caso, el cromo en ese estado de oxidación es un caso particular, tenías razón, es un caso particular, y en este estado de oxidación se comporta como un no metal. Es decir, va a dar lugar a un óxido ácido y por reacción con el agua, va a formar un oxoácido que es, ¿se acuerdan el que escribió la fórmula Mili? El del dicrómico, que se unen 2 moléculas del ácido crómico. Pero eso lo dejamos para después cuando veamos oxoácidos o cuando ingresemos en los compuestos ternarios. Pero Lili. si uno les pide, escriban la fórmula del óxido de cromo con estado de oxidación más 6, está perfecto. Cromo, oxígeno 3. Una nomenclatura sería... Óxido Dióxido de cromo. Perfecto. ¿Y otra nomenclatura? Óxido clórico. Óxido de cromo 6. Perfecto. Con la de atomicidad quizás no me metería. Por las dudas, porque, tengo 3 estados de oxidación. ¿Qué le pongo? Entonces, lo puedo nombrar perfectamente por cualquiera de las otras dos y no me equivoco. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Cómo sería la fórmula y qué tipo de compuesto sería? Bueno, no, si yo les digo el compuesto, la función ya se la estoy diciendo. Pero escriban el compuesto binario formado por hidrógeno y telurio. ¿Qué fórmula tendría? Perdón, profe, ¿cómo? ¿Telurio y qué más? El compuesto binario formado por hidrógeno y telurio. Es un hidruro de la tierra. ¿No sería TH2? TH4.
A ver, primero, el telurio, ¿qué tipo de elemento es? Un teloide. No metal. Más que un no metal es más Metaloide. metaloide, muy bien. Pero, ¿qué dijimos? ¿Cuáles eran los hidruros moleculares? ¿O cuándo se formaban los hidruros moleculares? Cuando se unía el hidrógeno, ¿con qué tipo de elemento? De bloque P. Muy bien, entonces será un hidruro Molecular. Molecular. Y en esos hidruros, el hidrógeno, no, cuando se une con un no en este caso es un metaloide, ¿qué estado de oxidación tiene? +1. +1. ¿Y cómo sería? ¿Y entonces el telurio qué estado de oxidación tendrá? -2. -2. -2. Por lo tanto, la fórmula del hidruro de telurio, ¿cómo será? H2. Hidrógeno 2. Telurio o hidrógeno 2. Hidrógeno 2 telurio, perfecto. Es la misma fórmula que tiene el agua, porque pertenecen al mismo grupo. Es decir, que también tiene ese estado de oxidación -2. Iría primero el hidrógeno. ¿Cómo, Israel? Iría primero el hidrógeno, digo, por ser el positivo. Lo más adecuado, según lo que nos propone la IUPAC, sería escribir primero el hidrógeno, que es la parte positiva de ese compuesto. Sí, señor, sería correcto. Entonces, ese ¿Y el nombre? Molecular, ¿cómo? No, el nombre completo, ¿qué sería? ¿Cómo sería el nombre completo? Hidruro de telurio. Hidruro de telurio. ¿Qué dice el resto? A ver. No, no es con uro. Sí, ¿Cómo lo nombraríamos? A ver. Sí, ¿El de uno sí. de hidrógeno? ¿Algo así? Claro. Es con uro y después de hidrógeno, pero no sé cómo metérselo al urio. Teleluro sería. Teleluro. Telurio. Telurio. Telelurio me parece que es el nombre. Uy, qué difícil. El de hidrógeno, algo así. Pero ese sería un hidruro molecular. Y ese hidruro molecular sí tiene propiedades ácidas cuando se lo disuelve en agua. Y entonces daría un hidrácido. Al ácido correspondiente, al hidrácido correspondiente. ¿Se acuerdan que los ácidos correspondientes derivados de la disolución del hidruro molecular en agua, se le agregaba el sufijo hídrico y sería ácido? ¿Sería ácido telhídrico? Telhídrico. Claro, telurídrico. No elegiste el mejor para nombrar, profe, como son medio complicados. Telurio. Bueno, son nombres más complicados. Suenan feos. Los más comunes son el sulfídrico, el sulfídrico, en verdad, el sulfuro de hidrógeno, seguro que conocen ese olor. Uno con el antimonio. olor del gas ese. Yo sí. Lo ¿Cuál es? reconozco. A ver. Tiene un olor, tiene como un olor así como huevo podrido. Claro. Es bastante tóxico. Hay que tener mucho cuidado en el campo cuando tenés baterías con esa. Claro, es el que suele sentirse también ahí en Copagua, se han ido a las termas. Tiene un olor muy fuerte, penetrante y es tóxico. Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los ácidos los hidrácidos más conocidos? Que no son más conocidos. Los ácidos conocidos, los hidrácidos conocidos son el sulfídrico, el fluorhídrico, clorhídrico, iodhídrico, bromhídrico. ¿Cuál me quedó? El selenhídrico y el telurídrico también. Esos son los ácidos. Creo que no quedó ninguno, ¿no? Me parece que no. O sea que no son muchos los hidruros moleculares que cuando se disuelven en agua tienen esa capacidad de liberar hidrógenos y por eso se comportan como ácidos y dan lugar a los hidrácidos. No son muchos, son esos nada más.
El resto de los hidruros moleculares no tiene propiedades ácidas, ¿no? ¿Quedó claro? Bien, ¿algún otro compuesto de lo que trabajaron hasta ahí? ¿Alguien que no No de mi haya... parte, profe. ¿Cómo, Lucas? No de mi parte. En la guía no los dice todos. Ahí estaban todos fáciles, hasta ahí estaban todos fáciles. Sí, el tema es la tabla del 7. Ahí ya no... Porque son En los realidad sí me animé a compuestos, varios, pero claro. no Al los ser dice los a todos. compuestos ternarios, por ahí resultan un poquito más complicados, pero lo importante de esto para resolver cualquiera de estos ejercicios es que tengan bien en claro, primero, qué tipo de compuesto es decir, cuál es la función química. ¿Cuál es la función química de ese compuesto? Porque en base a eso ustedes van a poder nombrarlo. Y después, bueno, por supuesto, escribir correctamente la fórmula. Y, como les digo, ante la duda, si ustedes ven que, por ejemplo, el cloro, que tiene en algunas tablas un montón de estados de oxidación, traten de usar aquellas que no les genere ninguna duda, que son las de atomicidad y numerales de Stokes. Porque el cloro, del cloro, los óxidos que después van a dar lugar a los oxoácidos, más comunes son con los estados de oxidación, +1, +3, +5 y +7. Pero el +4 también existe, que es el dióxido de cloro. El dióxido de cloro no nos sintieron nombrar este año con el asunto del coronavirus. ¿No han sentido nombrar que hay gente que toma dióxido de cloro porque se supone que eso combate todo? Sí, me suena. Sí, yo lo he escuchado que lo nombran, de que lo toman, pero que los médicos no lo recomiendan. No, lógico, porque primero es una molécula, no me pongo en el pizarrón porque dentro de unos minutos me voy, pero háganlo ustedes, escriban la estructura de Lewis, le va a dar que es un compuesto que presenta una excepción a la regla del octeto, porque presenta un electrón desapareado, es un radical libre. Como radical libre que es, reacciona, es muy reactivo. Yo la verdad no lo tomaría. Pero bueno, hay gente que lo toma y dice que le hace bien, qué sé yo. Profe, ¿ese no es el que le dieron al nene en Protier que murió? Sí. ¿Es cloro, profe, o no? ¿Lo que le ponen a las piletas? ¿O no? ¿El qué? ¿Es el cloro que le ponen a las piletas o no? No. Suelto. El cloro que le ponen en la pileta me parece que es, no sé qué es. Ah. No es dióxido de cloro. No, porque el dióxido de cloro hay que formarlo. Ah, bien. No sé no me acuerdo qué le ponen en las piletas. Si no, no se podría meter a la pileta. Bueno, todo depende si ese compuesto no debe ser muy fácil, si un radical libre... Lo que pasa es que al ser radical libre es una especie muy reactiva, no sé si atraviesa las membranas. Fácilmente, por ahí sí, pero se puede pegar... La verdad que yo no lo tomaría, ¿qué quieren que le diga? Porque no está todavía especificado cuál es el mecanismo por el cual supuestamente nos protege del coronavirus. Yo no lo he encontrado. Por lo menos no está publicado. Ahí es un médico, no es un médico, no me acuerdo qué es, un alemán que supuestamente él lo toma hace tanto y te cura de la diabetes, de todo te cura. Bueno, es supuestamente un producto tan milagroso, pero es un producto que se usa para el blanqueado del papel, por ejemplo, se lo usa mucho en la industria, para mantener la sangre libre de ahí bacterias. O sea, acabo de buscar y lo venden en todos lados. ¿Lo venden el dióxido de cloro? Lo venden por Mercado Libre, sí. Y porque está de moda por esto. Sí, profe, eso se convierte en... Pero en verdad el común. dióxido de cloro es un gas. Entonces lo tenés que tener disuelto en agua y yo no sé cuánto dura. Si debes tenerlo, supongo yo, en condiciones para que no se te vaya o que reaccione en donde está, no sé bien. La verdad que he escuchado tantas pavadas del dióxido de Eso cloro, como pero igual no investigar los a fondo. desparasitantes para animales que los toman las personas también.
¿Para animales se usa? No, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. La ivermectina creo que se llama. No, pero no es dióxido de cloro la ivermectina. No, ese no, es no, no. un No, medicamento. yo estoy hablando de otra cosa. Ah, vos estás diciendo, bueno, pero la ivermectina es un producto que está aprobado como antiparasitario, no solo Sí, para sí. los animales, sino también para humanos, sí, eso se Sí, sí, usaba, yo lo ya se tomé cuando usaba tuve antes. Y para algunos también tiene un efecto positivo, digamos, contra el COVID. No está aprobado todavía, pero hay gente que lo ha tomado, qué sé yo. Bueno, pero muy distinto a lo que es el dióxido de cloro. ¿Por qué? Porque la ivermectina ya es un producto que está hace rato aprobado por la ANMAT y es un antiparasitario. ¿Eh? Entonces, bueno, vieron que al principio de la pandemia, que no sabíamos nada, se probaron un montón de cosas, pero cosas que ya existían. ¿Eh? Y la ivermectina se ha aprobado, perdón, pero todavía creo que no hay nada concluyente a ver si realmente nos ha No, todavía protegido. no hay nada que en realidad certifique que es efectivo. Exactamente, todavía no hay pruebas o no hay suficientes experimentos, ensayos, como para que realmente te diga, yo sé de gente que la ha tomado, Sí, yo lo tomé, Una profe. consulta. porque creen que es buena, ¿viste? Y Yo bueno, lo, No, yo lo exacto, tomé y algunos doctores las recomiendan que la tomen. claro, por eso, es lo mismo que el ibuprofeno inhalable, pero eso sí Profe, estaban experimentando, estaban ensayándolo ya hace rato para otro tipo de patología, y bueno, para algunos también parece que da buenos resultados, creo que en etapas no muy agudas del coronavirus, el ibuprofeno, pero tanto el ibuprofeno inhalable como la ivermectina son productos que ya están siendo usados con otra finalidad desde hace mucho tiempo y son productos también, fármacos también aprobados por la ANMAT. sí, es para bajar Pasa el que pH, bueno, creo. ahora se estaba tratando de probar a ver qué pasaba con el coronavirus, desgraciado este. Profe, una consulta. ¿Vamos a ver algo más de la materia? Sí, ahora va a venir Mili y va a decirles cómo es. Estoy haciendo un pequeño impasse, tendrías que haber cortado la grabación, me eso le iba a parece. decir, se está Andrés, grabando sí. Eso te todo. iba a decir. Sí, yo no me di cuenta Corto, antes. no sé, después, bueno, ahora Sí, corto. porque vos tenés que cortar, vos tenés que